Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto que no puedo iniciar la lectura de este breve texto que les quiero compartir sin antes agradecer muchísimo la invitación de Mireya, de la doctora Mireya Romero Recio, para representar a México en este trabajo, que para nosotros ha sido pues toda una odisea, porque hemos encontrado documentos, me refiero a Elvia Carreño y a mí, hemos encontrado documentación que no sospechábamos. Gracias Mireya, gracias Jesús, gracias Ricardo y a Laura por todas las molestias que se ha tomado con nosotros. Arquitectura en edificios públicos y privados, escultura, pintura, paisaje urbano, literatura y teatro son algunas de las manifestaciones que muestran la influencia de los descubrimientos de Pompeya en lo que hoy es México, antes Nueva España y en sus orígenes la Gran Tenochtitlán. Jardines, casas residenciales y vías de campo, decoración interior y exterior, mobiliario, baños públicos a la manera de termas e incluso moda y avíos para el arreglo personal son también algunos ejemplos de la recepción de aquellas formas y modos develados en las excavaciones de las antiguas ciudades vesuvianas. De todo ello y de su influencia profunda que caló hasta los niveles más populares de la sociedad, dan cuenta los distintos testimonios que poseemos, varios de ellos insospechados según hemos ido descubriendo en nuestra investigación. Así, podemos observar a simple vista sus improntas en los diferentes ámbitos de la Ciudad de México y de distintas ciudades del país. Pero también hemos encontrado una enorme cantidad de referencias entre documentos de archivo y hemerográficos, en obras literarias y en material de enseñanza que fue utilizado para formar a cientos de artistas, arquitectos e ingenieros en el México de los siglos XVIII a XX. Como parte de esa influencia también se cuenta el impulso que se vivió en el ámbito de la arqueología mexicana con una práctica más decidida a la luz de lo que ocurría en suelo itálico. Fue el tiempo de las excavaciones que llevó a los grandes descubrimientos de ciudades antiguas del mundo mesoamericano. Por ejemplo, el Tajín en el estado de Veracruz, Palenque al sur del país en la zona maya y en la Ciudad de México la Piedra del Sol o calendario azteca. La propia zona de Tenochtitlán fue llamada la Pompeya mexicana y el mismo apelativo tuvo el volcán Paricutín en Michoacán, ubicado en la zona occidental del centro del país. Todos estos actos se inspiraron en buena medida en las noticias y los relatos de viaje que llegaban a México de manera muy rápida, casi a pocos meses de los que recibían las naciones europeas. Pues sabemos que las rutas marítimas de entonces entre América, Asia y Europa solían estar mucho más activas de lo que podríamos imaginar. Así pues, de los medios y los modos de apropiación que se suscitaron en territorio mexicano de aquellos descubrimientos, trataré en esta breve presentación, con la que esperamos contribuir a dejar constancia del fenómeno cultural que ahí se generó. De manera específica, se hará referencia a dos momentos que consideramos clave, porque ya Elvia me ha hablado de que va a redactar sobre un tercer momento clave, para la historia de la influencia en México, que derivó en el resurgimiento del gusto por la cultura clásica y griega y latina, y así como su expresión en los más diversos ámbitos. El primer momento se refiere, por supuesto, a la etapa en la que el rey ilustrado Carlos III obsequia una publicación sobre Pompeya y a los modelos en los que se inspirarían los alumnos de la academia. Un segundo momento tiene que ver con el impulso que Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, propició con su llegada en 1864, invitado por un sector de la sociedad mexicana para fungir como emperador.
Para ello, considero necesario decir que más allá de las circunstancias políticas e ideológicas que caracterizaron la influencia de estos dos personajes en suelo mexicano, e incluso del trágico desenlace que sufrió el segundo de ellos, debemos anticipar la idea de que la exitosa recepción de los acontecimientos pompeyanos en México obedece más a la conciencia de conservar un patrimonio artístico y cultural, y que su florecimiento fue posible en este país gracias a que existía una comunicación dinámica con Europa y el sur del propio continente americano, así como al hecho de que desde los 2 siglos anteriores, al XVIII, se había desarrollado el gusto por la cultura clásica. Su conocimiento y recreación se había manifestado ya en la apropiación de mitos y relatos traídos por los primeros europeos llegados al Nuevo Mundo, en el aprendizaje de las lenguas clásicas y el conocimiento de su literatura, del mismo modo que la recepción de las instituciones políticas y jurídicas, ya a través de las universidades, ya de su uso en el foro o bien en la propia legislación oficial. El primer momento. Los hallazgos en suelo italiano propiciaron un fenómeno cultural de alcance universal. Para todo aquel que se preciara de tener una educación refinada, se hizo costumbre emprender el itinerario del Gran Tour a la zona de las excavaciones de Pompeya y Herculano. Y México en esto no fue la excepción. Los viajeros eran generalmente gente culta, personas de la élite que podía cubrir los gastos que implicaba el viaje. Estos solían ser hombres y mujeres de letras, historiadores, geólogos, vulcanólogos, arquitectos, ingenieros, pintores, escultores y grabadores, que con sus notas de viaje traían información que muchas veces compartían a través de noticias breves o incluso de obras de mayor extensión. La primera noticia que hemos registrado es de fecha temprana, de 1748, y pertenece a la colección La Fragua de nuestra Biblioteca Nacional. Se trata de un breve fragmento que lleva por título Relación del maravilloso descubrimiento de la ciudad de Heraclea o Herculanea, hallada en Pórtici, casa del campo del rey, sacada de los mercurios de septiembre y noviembre del año pasado, 1747. La nota se refiere a 2 cartas publicadas en el 48, una escrita por un caballero de Malta en Pórtici, o casa de campo del rey de las 2 Sicilias, y la otra era una carta del señor abad de Orval, escrita en Roma a su regreso de Nápoles y Pórtici. Aquí un fragmento del primero de ellos. He visto lo que es único en la historia, la ciudad de Heraclea, de que habla Plinio en sus cartas y que en una erupción del monte Vesubio enterró muchos pies de cenizas. Se descubre sucesivamente un paraje que se llama Pórtici. Esta ciudad está entera, todas las casas alajadas y los muebles bien conservados. He visto todo lo que estaba preparado para comer al tiempo de la erupción, como pan, vino, queso muy fresco, los utensilios, la forma de los vasos de tierra, muchos útiles, hilos de seda para la pesca, muy poco diferentes a los que usamos. Hállase ahí un teatro entero, sus estatuas de bronce y mármol de las más bellas de la antigüedad, pinturas al fresco sumamente bien conservadas. En tierra mexicana, las noticias sobre los hallazgos arqueológicos eran conocidas, en efecto, gracias a los periódicos y los libros que provenían de Europa, pero también por las publicaciones producidas en México. En las fuentes que consultamos, así lo hemos podido detectar hasta la fecha, y es en síntesis lo siguiente. Primero, que existen más de 15,000 referencias en publicaciones periódicas mexicanas sobre los sucesos de Pompeya, Herculano y Estavia, las cuales abarcan del año 1738 a 1936. 8,865 son sobre Pompeya, 6,813 sobre Herculano y 70 en torno a Estavia. Estas han sido obtenidas del catálogo electrónico de la Hemeroteca Nacional de México, donde se ofrece parcialmente la reproducción de la nota.
Tómese en cuenta que gracias a ese soporte electrónico, la información ha podido ser analizada no obstante el encierro de la pandemia. Segundo, que hemos podido determinar que hubo una mayor preferencia por las notas periodísticas, seguidas en número descendente por producción de artículos, sea científicos, arqueológicos o históricos, y por la publicación de libros. Tercero, que un factor primordial de esta influencia se presenta en arquitectos y artistas, es decir, pintores, escultores, grabadores, etcétera, y se da por la vía de España a través de la fundación de la Real Academia de San Carlos, así como de la antigua Escuela de Ingenieros. Que si bien España juega un papel preponderante para la transmisión de esa influencia, se observa que además una vía directa a través de noticias y publicaciones provenientes de otros países, como Italia y Francia, también existe. 5. Que tras un análisis de más de 300 notas hasta el momento, en publicaciones periódicas que aluden a los descubrimientos, vemos que abarcan temas diversos sobre arqueología, arquitectura, arte, vulcanología, obras literarias, de las cuales hay reseñas y anuncios de entregas, política, economía, nombres de personas y también topónimos, y en general notas históricas sobre escritura, agricultura, pero también decoración, vestido, joyería y los colores propios de los muros de Pompeya. 6. Que las obras académicas que aluden al descubrimiento de Pompeya y Herculano, registradas allá y resguardadas en la Biblioteca Nacional, son Le Pitture Antiche d'Herculano, en la que fue la Biblioteca de la Real Academia de San Carlos, y de las cuales hemos detectado 3 juegos de sus 8 tomos, o en sus 8 tomos, en la Biblioteca Palafoxiana y en la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Benemérita Universidad de Puebla. Otro texto, bueno, son 2 más, del mismo autor, Ottavio Antonio Bayardi, Prodromo de la Antiquità d'Ercolano, de 1752, publicada en Nápoles, y Catálogo degli Antichi Monumenti di Sotterrati dalla Discoperta Città d'Ercolano, también en Nápoles, en 1755, todos ellos con ilustraciones. Uno más de Tommaso Piroli, La Antiquità di Ercolano Esposte, también publicado en Nápoles, entre 1757 y 79. Y otro de Louis Barré, sobre la Antiquità di Herculano, el Museo Borbónico, Etudes les ouvrages analogues, perdón el francés. Librería de Firmin Didot Febres, 1875-77, también con ilustraciones. Así, uno de los primeros acercamientos directos y con grandes repercusiones en la cultura mexicana se da cuando en Nápoles Carlos III planea la difusión de los bronces y las pinturas encontrados a través de la publicación de Le Pitture Antiche d'Ercolano. Esta obra, que no fue puesta a la venta, como se ha dicho ya varias veces, sino que el monarca la regaló a eruditos, artistas, anticuarios y a universidades que la solicitaran, también llegó a México. Entre esos beneficiarios fue la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, y sus volúmenes hoy en día se ubican en la Biblioteca Nacional. Esta Biblioteca Nacional está en resguardo o en comodato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Poco después de aquella donación bibliográfica, Carlos III solicita a Bernardo Tanucci, secretario de Estado del Reino de las Dos Sicilias, que le envíe copias en yeso de las antigüedades de Herculano y Pompeya. Se trataba de cerca de 400 piezas en moldes de esculturas y bustos.
Esas copias fueron instaladas inicialmente en el Palacio del Buen Retiro, hasta que en 1786, a petición de diversos académicos mexicanos, se hace el envío de una selección de esos vaciados a la propia Academia de Nobles Artes de San Carlos en Nueva España, que por entonces comenzaba sus funciones. De ese modo, los bustos de la Villa de los Papiros de Herculano y algunos otros de Pompeya llegan al Nuevo Mundo para ser utilizados como modelos. Y esto marcó el rumbo del quehacer artístico en Nueva España. La Academia de San Carlos, fundada en 1785, tuvo como objetivo proporcionar las bases teóricas a la práctica artística, combinando el estudio de la tradición clásica con los avances tecnológicos y científicos de su tiempo. La Academia guió el arte y la arquitectura novohispana, pues sus estudiantes se apegaron a sus reglas, mismas que también se veían invadidas por el entusiasmo de revivir las formas clásicas, tanto en Europa como en América, según lo señala Justino Fernández en su Arte del siglo XIX en México. Por su parte, en la biblioteca del Palacio de Minería encontramos información relacionada con la enseñanza para la academia. Junto con los planes de estudio se hallan muestrarios de telas, piezas de azulejos, materiales para la construcción y la decoración de edificios, así como acabados que se inspiraron en las ciudades del Vesubio. Se trata de piezas que formaron el Gabinete de Materiales y Construcción. Debemos considerar que en julio de 1791, Manuel Tolsá, en su llegada a México y a causa de la fundación de la Real Academia de San Carlos, trajo consigo copias de esculturas de los últimos hallazgos en los yacimientos arqueológicos, junto con una gran cantidad de piezas que incluían dibujos, esculturas, medallas y libros, cuyo fin era formar un acervo con el que los alumnos mexicanos pudieran aprender. Tolsá fue director de escultura de la Academia de México, mientras que Joaquín Fabregat lo fue de grabado y Rafael Jimeno de pintura. De esa forma, la Escuela Valenciana de Arte daba paso al desarrollo del estilo neoclásico que poco a poco se introducía en la sociedad novohispana y se amplió al crear Tolsá una clase dedicada a la decoración en estuco, madera y piedra, con el fin de introducir un orden en la práctica de la ornamentación. Esto, según información de Virginia Armella y otros autores, en su Nostalgia de lo Antiguo y Arte Ilustrado, México-Valencia, Valencia-México, publicado en 1998 por la Generalitat Valenciana. La llegada de este conjunto de objetos artísticos y bibliográficos son fundamentales en la historia de América, debido a que eran obras de gran calidad y que llegadas a México iban luego a regiones de Centro y Sudamérica. En ese sentido, México se convirtió en la puerta de entrada del neoclasicismo. Estos acontecimientos provocaron el uso de motivos artísticos sobrios que contrastaban con las expresiones barrocas que predominaban entonces. Desde mediados del siglo XVIII, el estilo pompeyano, sé que ayer se discutió mucho sobre el estilo pompeyano, satisfizo distintas necesidades y creó una nueva expresión artística. Se despertó en sentido amplio el interés por motivos tomados de las arquitecturas griega y romana, aparecieron los ondulados vitruvianos, el guilloché, el ahusado, las columnas y las palmetas. El mobiliario se hizo austero y rectangular en su forma. En la plata y en la cerámica se utilizaron la urna de inspiración clásica y el jarrón de doble asa. También se recurrió a delicados grutescos, festoneados, vainas, cintas y medallones. Así, el estilo pompeyano cundió en los distintos ámbitos de México. Hay testimonios que consisten en descripciones de casas construidas en ese estilo, como la que narra Ignacio Manuel Altamirano, situada en el centro de la Ciudad de México. Una descripción que además denota el conocimiento de la cultura clásica por parte del autor. Esta descripción la omito porque saldrá publicada en un artículo que forma parte de los trabajos que editará la Universidad del Externado de Colombia.
Del mismo modo, las imágenes a las que hago alusión, todas ellas pueden encontrarse en el sitio web de RIPompey, del que entiendo se hablará casi enseguida. Un segundo momento, el de Maximiliano de Habsburgo. Nacido en Viena en 1832 y muerto en México en 1867. Es de dominio común que fue nombrado archiduque de Austria y luego comandante de la Marina Imperial y Real de Austria y a la postre proclamado emperador de México como Maximiliano I por Napoleón III el 10 de abril de 1864. Y que aunque fue un nombramiento de facto, pues el nombramiento legalmente constituido reconocía al republicano Benito Juárez como presidente de México, que se mantuvo itinerante mientras Maximiliano estuvo en suelo mexicano. No obstante, el hecho político de fondo, que culminó con la muerte tras ser abandonado no solo por Napoleón III, sino por las propias élites del clero que lo habían animado a llegar a México, pues aquí nos interesa resaltar o subrayar su gran interés por el arte y las ciencias naturales, en su calidad de hombre ilustrado que contribuyó a recrear el estilo de Pompeya y herculano. Maximiliano fue un gran admirador de la obra de Carlos III, como podemos apreciar en las páginas de su obra Recuerdos de mi vida, más conocida como Memorias de Maximiliano, y que fue traducida al español en 1869, muy poco después de su fallecimiento. Allí Maximiliano narra el recorrido que hizo por mar en la fragata de guerra Novara, por las costas de Italia, una fragata que él mismo había mandado construir cuando fue comandante de la Marina. En esa obra habla con todo detalle de Nápoles, de sus cercanías, de la zona del Vesubio que visitó. Los invito a leer esas memorias, son realmente muy interesantes y amenas en su redacción. Habla del Museo Borbónico y en esa parte nos habla de las pinturas murales y de su belleza y se extiende luego a la descripción de lo que vio en Pompeya. Entre otras expresiones que podemos mencionar, dice que se ha hecho tan famosa tanto por su catástrofe como por su resurrección, eso es lo que él dice. Y también la califica como un cuadro vivo de la existencia antigua. También reclama que lo que se ha trasladado de Pompeya al Museo Borbónico muestra solamente el esqueleto de la vida romana y que hasta ese momento solo se conoce una cuarta parte de esa ciudad. Por la extensión de su obra nos damos cuenta del gusto por el relato a detalle y del uso de un lenguaje refinado. Como parte de la influencia que ejerció Maximiliano en la Ciudad de México, no podemos sino mencionar como gran ejemplo el del Castillo de Chapultepec. Entonces, en la Ciudad de México, un ejemplo emblemático de la influencia pompeyana enfatizada por Maximiliano en la arquitectura, la pintura, la decoración y la jardinería es el Castillo de Chapultepec, cuyo alcázar tuvo como modelo la Casa del Fauno, la villa de Diomedes y diversas reminiscencias de la pintura de Herculano. Esto se observa en las modificaciones arquitectónicas que hicieron durante el siglo XIX 3 alumnos de la Academia de las Nobles Artes de Nueva España. Ellos eran Ramón Rodríguez Arangoiti, Bernardo de Guimbarda y Santiago Rebull. Este último se encargó de las decoraciones interiores, los artesonados, las esteras, las estelas y las copias de esculturas de la antigüedad.
El castillo de Chapultepec fue construido por el virrey Bernardo de Gálvez en 1785 y decorado por Maximiliano y concluido a finales del siglo XIX por Porfirio Díaz, quien también lo habitó como residencia de descanso y respetó tanto la distribución de los espacios como el estilo artístico planeado. La decoración del alcázar del castillo de Chapultepec, que hoy se puede visitar, contó inicialmente con 4 frescos al estilo pompeyano y fueron terminados por el mismo Rebull con la adición de 2 frescos más. En 1920 se destruyó uno de los frescos cuando se abrió un muro para construir una puerta, con lo cual la sexta vacante se perdió y solo quedan de ella algunos bocetos de su imagen. Es conocida como la vacante de la Pantera. Los 5 murales sobrevivientes que tuvieron como modelo los grabados de la pintura antica de Herculano son la vacante del Tiesto, la vacante del Lirio, la vacante de la Copa, la vacante del Pandero y por último la vacante del León. Otras manifestaciones se encuentran en la denominada Galería de los Vitrales, que fueron mandados a hacer a París por orden de Porfirio Díaz y está compuesta por 5 diosas: Pomona, Flora, Hebe, Diana y Ceres. Del mismo modo que ocurrió con el castillo de Chapultepec, intervenido por los artistas y constructores que llamó Maximiliano, la arquitectura y el arte de Pompeya fueron introduciéndose en México en diversas construcciones, sobre todo a través de remodelaciones que respondían en ese momento a la modernidad, como lo describe la nota publicada en 1868, titulada El Teatro de Iturbide, que dice: el Teatro Iturbide está cambiando su faz. La vara mágica del arte lo va transformando. El pórtico está decorado al estilo pompeyano, para seguir la moda reinante en estos días. En el interior hay estatuas de todos tamaños y condiciones, cuadros mitológicos, colosales coronas de laurel, macetas con las plantas más raras de los trópicos, estatuas y bustos de los hombres célebres, y el salón de espectáculos que parece una rotonda coronada por todas las manifestaciones del arte escultural. El Teatro Iturbide habrá de ser el pasmo y la admiración de los vecinos del barrio de San Sebastián, a los que va a llegar el corriguet riguendo mores de la civilización moderna. El estilo pompeyano significó modernidad y suntuosidad. La remodelación fue un medio importante para su introducción en la arquitectura mexicana del siglo XIX e invadió diversos estratos sociales. Edificios como el Baño para Obreros, construido en un barrio eminentemente comercial, el barrio de la Lagunilla de la Ciudad de México, fue inaugurado el 6 de abril de 1897 por el presidente Porfirio Díaz. Según el informe de la inauguración, las salas son amplias, con bastante luz, con piso de mosaico inglés y paredes pintadas al óleo estilo pompeyano que hacen de él una estancia risueña y una agradable mansión para los asilados. Otro caso se encuentra en la Alberca Pane. En este establecimiento se ha construido un nuevo departamento para los baños turco-romanos, rusos e hidroterápicos de señoras, a cuyo efecto se ha montado con toda elegancia y comodidad, siendo de notar la estufa pompeyana. La nueva expresión artística se extendió por todo México, donde estableció un auténtico léxico decorativo aplicable en la arquitectura, los jardines, las fuentes, las esculturas, los salones, los muebles, los pisos y los acabados, como los que se encuentran al pie de la escalera del que fuera el Palacio Arzobispal de la ciudad de San Luis Potosí. Allí encontramos, a pie de sendas escaleras, 2 mosaicos que remiten al Cabe Canem, uno de ellos, de la casa del poeta trágico Menandro, y el otro, el de una paloma, que costó trabajo ubicar cuál era la relación con Pompeya, pero finalmente la encontramos. Hacia el norte de México, en Chihuahua, existen 2 ejemplos más.
Se trata de la Quinta Gameros, que perteneció al ingeniero Manuel Gameros Ronquillo, quien solicitó a Antonio de Canini realizar las pinturas, diseñar la fuente y esculturas al estilo pompeyano. Por su parte, en Parral, ciudad del mismo estado de Chihuahua, se ubica el Palacio de Alvarado. Este fue construido por Luis Eduardo Rubié, egresado de la Academia de San Carlos en 1812. Originalmente, el edificio era la casa de un rico minero llamado Pedro de Alvarado, cuya esposa, de nombre Virginia, se encargó de la decoración, asesorada por Jorge Una, fabricante de muebles, diseñador y decorador en San Luis Potosí, que introdujo en el Bajío y norte de México el estilo pompeyano. Para ello tuvo como base el catálogo Moran and Hastings de Chicago y otro catálogo de Nueva York. Por medio de réplicas, Jorge Una reproducía muebles, adquiría telas, brocados, lámparas, etcétera, para lograr el estilo pompeyano. Ejemplos de ello son la lonja de San Luis Potosí y el Salón Rojo del Palacio de Alvarado, destinado para fiestas importantes. Las pinturas que se ubican en la entrada y a lo largo de los corredores de dicho recinto también fueron obra de Antonio de Canini y siguieron el estilo de Pompeya en sus colores y motivos. En la actualidad, tras las investigaciones que llevamos realizadas, hemos registrado construcciones con motivos pompeyanos en 14 estados del país. Los números son los siguientes: 40 edificios, 64 casas, villas y residencias, 5 monumentos históricos, 3 jardines, 6 teatros, 5 registros toponímicos, y dichas obras fueron edificadas durante los siglos XIX y XX. Conclusiones. Cuando las noticias sobre los descubrimientos de Pompeya comienzan a llegar a México a través de notas periodísticas o de viaje, había en México ya un campo más que fértil para la apreciación y la recreación de los elementos clásicos de los sitios arqueológicos vesuvianos. La fascinación por aquellos hallazgos que impactaron al mundo se manifestó en México en los diversos círculos académicos y sociales, desde los más exclusivos y urbanos hasta en los más rurales, pero también en los diversos sectores científicos y artísticos, del mismo modo que en varios aspectos de la vida cotidiana, como lo mostrará Elvia en su exposición. Los nombres de persona, Pompeya o Herculana, por ejemplo, o el uso del sustantivo Pompeya o de los calificativos pompeyano y pompeyana asignados a numerosas fincas, fundos y ranchos situados en varias regiones del país, existen todavía. Son prueba fehaciente de la huella profunda y generalizada que aquellos sucesos de suelo italiano generaron. En esta breve exposición hemos dado una introducción a algunos de los ámbitos de influencia y de cómo dos personajes, Carlos III y Maximiliano I, contribuyeron a fortalecer esa presencia. Pero hay más testimonios en los que se reflejan esos hallazgos realizados en aquellas ciudades. Esperamos seguir conversando sobre el fenómeno histórico, cuya presencia en México ha tenido, sin lugar a dudas, una gran repercusión, y a partir de ahí en varias naciones del continente americano. Muchas gracias.